Beato Valentín de Berrio Ochoa, dominico martirizado en Tonquín, 1 de noviembre. En los confines orientales de la provincia de Vizcaya, en un valle risueño rodeado de montañas, se halla la villa del Hórreo, cuyos habitantes conservan el temperamento robusto y religioso de sus antepasados y costumbres patriarcales que han sabido hermanar con el moderno progreso. En tan lindo rincón del País Vasco, nació a 14 de febrero de 1827 el beato Valentín de Berrio Ochoa. Fueron sus padres don Juan Isidro de Berrio Ochoa, honrado artesano de aquel lugar, y doña Mónica de Aristi. Aunque de noble linaje, ganaban el pan con el sudor de su frente. Don Juan Isidro ejercía el oficio de carpintero. Desde muy temprano empezó doña Mónica a cultivar las buenas disposiciones de su hijo, el cual llegó a ser en breve tiempo modelo de virtudes cristianas. Al decir de un contemporáneo del beato, todo el hórreo miró siempre al niño Valentín como a un ser extraordinario y jamás se le oyó decir la menor cosa que pudiese desdorar la integérrima fama de que gozó. Cuando tuvo edad competente, ayudó a su padre en la carpintería. Gracias a sus buenas disposiciones y al empeño que ponía en el trabajo, pronto llegó a ser muy hábil y entendido en el oficio. De la piedad de Valentín certifican su espíritu de oración, su modestia y virginal candor, su ferviente celo por la divina gloria y su natural apego a las cosas de la iglesia. Muchas veces era sorprendido por su madre en oración. Enternecida ella, atisbábale por un agujerito que aún hoy se ve abierto en uno de los nudos que forman las tablas de la puerta de su habitación. Y la hermana del beato aseguraba que Valentín, siendo joven, no debía de acostarse en la cama, pues nunca hallaban el menor indicio de desarreglo en la ropa. Era penitente y mortificado en sus gustos y deseos. En el templo veíasele siempre profundamente recogido y devoto. Había en el hórreo un convento de madres dominicas dedicado a Santa Ana. La superiora solía llamar de cuando en cuando a don Juan Isidro a trabajar en la capilla o en la sacristía, y el niño iba también de muy buena gana con su padre. El recogimiento de las monjas y la vida penitente que llevaban impresionábanle vivamente. La superiora, por su parte, echó luego de ver las raras prendas del niño y le admitió de monaguillo del convento. Más tarde, desempeñóse admirablemente como sacristán segundo. El ejemplo de las monjas de Santa Ana despertó en su alma el primer deseo de hacerse religioso de la orden de Santo Domingo. «¡Oh, qué dicha pertenecer a esta orden!», exclamaba a menudo alborozado. «¿Cuándo podré vestir su sagrado hábito?». El padre Mendoza, dominico, encargado de la dirección espiritual de aquellas monjas, cultivó con cuidado estos gérmenes de vocación religiosa y enseñó al niño los rudimentos de la lengua latina. Valentín gozaba oyendo contar al buen padre la vida de los santos de la orden. Muchas veces, dice un biógrafo suyo, sus ojos derramaron amorosas lágrimas, delatoras del deseo grande que tenía de imitar ejemplos tan santos. Frutos de unos ejercicios espirituales. El año de 1842, un fraile franciscano muy popular en aquella región, el padre Estarta, predicó la Santa Misión en el hórreo. A ella acudieron todos los fieles. No quiso Valentín perder tan oportuna ocasión de santificarse y así pidió licencia para asistir a los ejercicios de la misión. Su padre se la negó al principio, diciéndole que perdería mucho tiempo, pero el santo mancebo le respondió: «Trabajaré de noche si es preciso, a trueque de ir a la misión, y Dios ayudará». Con esto cedió don Isidro y su hijo fue a los sermones y demás ejercicios con espíritu de gran piedad. Para él equivalió aquello a unos ejercicios espirituales. Examinó atentamente su corazón y oyó el decisivo llamamiento de la gracia. Determinado a hacerse religioso, aguardó sosegadamente la hora de Dios. Llegó efectivamente pasados 3 años, siendo el beato de 18 de edad,
como ya no pudiera resistir más al empuje de la divina gracia, decidió comunicar el deseo a sus padres. Ellos habían ya adivinado los anhelos del joven, pero se asustaban al pensar en los gastos necesarios, casi imposibles dada su precaria situación económica. Resignáronse con todo a la voluntad de Dios. Cuando Valentín les manifestó su determinación definitiva, y contando más con la providencia que con los propios medios, enviáronle al seminario. Con la bendición de sus padres partió para Logroño el mes de octubre de 1845, con ánimo de darse de lleno en adelante al servicio de Dios. La divina providencia guiaba así los pasos de aquel a quien, por dilección especialísima, predestinaba a un grado de muy elevada santidad. Estudiante en Logroño. Berrio Ochoa fue modelo de seminaristas desde el primer día. Mirar a San Luis Gonzaga o mirar a Berrio Ochoa, decía un condiscípulo del Beato, es lo mismo. Su vida, escribía otro, era completamente interior y consagrada al Señor. Era de espíritu alegre, mucho más cuando se hablaba de cosas espirituales, en las que inmediatamente tomaba parte con una suave sonrisa que denotaba su gozo interior. Llevaba a raíz de su carne una cadenilla que le causaba heridas dolorosísimas, y a menudo añadía otra semejante. Disciplinábase muy duramente. Escogió la celda más oscura y sombría del seminario, la que nadie quería. Mortificábase mucho en la comida, solía comer poquísimo. Las sobras del pan que le daban las llevaba secretamente a los pobres, los cuales, noticiosos de la caridad del Beato, acudían debajo de su ventana con la esperanza de recibir una buena limosna. Su humildad, también extraordinaria, había impreso en él aquel soberano menosprecio que los santos suelen tener de sí mismos. Tan penetrado andaba en este sentimiento que siempre caminaba con los ojos bajos como un delincuente. Un seminarista, admirado de tanta modestia, le dijo un día: «Pero Valentín, ¿qué has hecho que no te atreves a levantar los ojos al cielo?» «Ay de mí», respondió el beato, «hartos motivos tengo para imitar al publicano». A pesar de esta notoria austeridad, nada en él inspiraba repulsión a sus compañeros. Sus modales eran, por el contrario, sumamente corteses y se mostraba de ordinario alegre y cariñoso. En Logroño, como en el Hórreo, le llamaban todos el Santo. Los hechos vendrían a demostrar cuán justificado estaba aquel apelativo. Director espiritual y sacerdote. En las vacaciones del año 1850, quedó el beato asombrado al ver que, para tenerle en el seminario, se imponían sus virtuosos padres sacrificios casi heroicos. Por sentimiento de exquisita delicadeza, determinó no volver a Logroño. Pero el rector del seminario le apreciaba muchísimo y mandó inmediatamente ir a buscarle, para mostrarle de algún modo cuánto le estimaba. Dióle, con la venia del obispo de Calahorra, el cargo de director espiritual del seminario. Valentín contaba entonces 24 años y solo tenía la prima tonsura, la cual había recibido en 1846. En la cuaresma del año 1851 le ordenaron de menores subdiácono y diácono, y el sábado de Témporas de la Santísima Trinidad fue ordenado sacerdote en la capilla particular del obispo de Calahorra, doctor Irigoyen. Desde aquel día llevó vida aún más virtuosa y santa. Cuantos con él trataban se sentían como penetrados de la santidad del nuevo sacerdote. Si alguna vez tenía que corregir a un seminarista, hacíalo con tanta caridad que el amonestado le prometía en el acto enmendarse. Las penitencias favoritas que Berrio Ochoa imponía a las faltas ordinarias de los colegiales eran visitas y estaciones a Jesús sacramentado. Y esto era, decía él, enviarlos a embriagarse a la bodega del amor divino. A menudo iba él también a la iglesia con los culpables y rezaba con ellos. Por eso nunca tuvo enemigos. Su paciencia y caridad desvanecían todo asomo de rencor o enojo. La pureza de su ejemplo
movía a muchos alumnos suyos a ser mansos y caritativos con su maestro. La predicación del beato era insinuante, apostólica y fervorosa. Mientras vivió en Logroño, solían los superiores enviarle a veces a predicar en alguna iglesia. Los oyentes acudían en tropel a escucharle. Unos a otros se alentaban a ir al sermón con estas palabras: «Vamos, que hoy predica el santo». En Ocaña, fraile dominico. Berrio Ochoa tenía en Logroño demasiado roce con el siglo, por lo cual empezó a pensar en vida más perfecta. No había sido ese, además, el vivo anhelo de su niñez, cuando no cesaba de repetir: «Quisiera ser fraile, y el fraile de la orden de predicadores». Era ya llegado el día de llevar a efecto tan hermosa resolución, mas antes quiso asegurarse de que el llamamiento era divino. El mes de julio de 1853 emprendió la peregrinación al famoso santuario de Loyola. Allí permaneció una temporada y aprovechó la ocasión para hacer un santo retiro siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio. Poco después, aconsejado por el señor párroco del Hórreo, volvió a hacer otro retiro en Loyola, y en él se determinó definitivamente. Solo aguardaba ya ocasión oportuna para ingresar en el noviciado de los dominicos de Ocaña, de la provincia de Toledo. Sin manifestar a sus padres aquella determinación, y so pretexto de un viaje a Logroño, Berrio Ochoa abrazó a los suyos, y el mes de octubre de 1853 partió para el noviciado. Por espíritu de humildad y de penitencia, quiso hacer a pie el viaje de Logroño a Ocaña, pidiendo limosna por el camino, pero no logró su intento, porque una familia rica que le quería mucho le obligó a aceptar un billete de diligencia. Pronto echaron de ver los dominicos de Ocaña las raras prendas del nuevo postulante, con lo que se movieron a darle sin dilación el santo hábito. Recibiólo el 27 de octubre, a poco de su llegada. Su vida en el noviciado fue copia exacta de lo que había sido en el seminario, modesta y edificante. Todo en él era ejemplar, dice un religioso compañero suyo de noviciado. Con ser él sacerdote, cuando tomó el hábito y nosotros casi niños, no se desdeñaba de abajarse a ser niño con nosotros. Tomaba parte en nuestros juegos y nos alentaba con la animación que en ellos ponía. Solía pedir los oficios más humildes y de los que podía dispensarle el ser sacerdote. Su obediencia era ciega. Había dado el beato con el puerto de salvación y no podía contener su alegría. «Hasta ahora», escribía a sus padres, «me va probando muy bien esta vida y estoy muy contento de haberla abrazado. Yo no dudo que ustedes más desearían tenerme a su lado, pero si Dios nuestro Señor me quiere aquí en su casa, ¿para qué meterme en medio de tantos peligros de perderse como hay en el mundo?». A 12 de noviembre de 1854, profesó en la orden con grande gozo de su alma. Poco después fue nombrado director espiritual de los hermanos Legos, cuyo afecto y admiración se granjeó muy presto. Misionero del Tonquín y obispo de Centuria. Fin principal del convento de Ocaña era enviar misioneros dominicos a las misiones del Asia Oriental. Solía escoger para este modo de apostolado a los padres más virtuosos y santos. Por expreso deseo suyo, fue designado el beato Berrio Ochoa para incorporarse en aquella gloriosa falange de apóstoles. En diciembre de 1856 partió para Cádiz, donde había de embarcarse con rumbo a Filipinas. En carta a sus padres, les manifiesta su gran alegría por este nuevo favor de lo alto. «El Señor fue quien me libró de las garras del mundo impío con beso de misericordia, y ha querido dejar a otros, menos pecadores que yo, en medio de los peligros. Y, como si todo ello fuera poco, me escogió para apóstol suyo, a fin de que coopere en la conquista de las almas compradas con el sudor de su frente, con la sangre de sus venas y con su muerte. ¿Qué le daré yo, pues, a mi amado Jesús? Mi vida y cuanto soy, a solo Él pertenecen». El 29 de enero de 1857
salió del puerto de Cádiz la fragata hispano-filipina con rumbo a Manila, llevando a bordo al beato y algunos compañeros suyos. La travesía fue tormentosa y sobre todo larga, pero casi todos los días tuvieron misa. Los religiosos llevaban en el viaje vida de comunidad, cual si para nada contasen las terribles molestias a que les traía sometidos aquella su inacabable peregrinación. El día 24 de mayo abordaron a la isla de Java y a fines de junio de 1857 desembarcaron en Manila. Los naturales echaron a vuelo las campanas a su llegada y fueron procesionalmente desde el puerto a la residencia de los padres. En Manila preparóse el beato con ardor para las misiones del Tonquín. Empezó a estudiar el idioma de aquel país y a los 5 meses de su llegada a Filipinas, ya sus superiores pudieron enviarle a misionar en aquella parte de la Asia Oriental. Los cristianos del Tonquín eran por entonces blanco de violentas persecuciones. La sangre de los mártires corría a raudales. Muchos misioneros habían ya derramado la suya por Cristo. Otros vivían ocultos, perseguidos de casa en casa por soldados y paganos, los cuales incendiaban las iglesias, dispersaban a los cristianos y saqueaban sus casas. Bien lo sabía el beato, mas no por ello se apagó su celo, antes se encendió en nuevos ardores. El miércoles santo del año 1858 llegó felizmente a Tonquín con 2 compañeros. Recorrieron a pie parte del país, ocultándose como pudieron, y así llegaron hasta la choza donde se hallaba refugiado el obispo de Tricomia, vicario apostólico del Tonquín Central, el venerable Melchor García San Pedro. De acuerdo con las instrucciones del santo prelado, empezó sin más a recorrer el país. Visitó algunas cristiandades, fortaleciendo las almas y ejerciendo el sagrado ministerio con fervoroso entusiasmo. Los ministros del feroz tirano Tuduc, que desde el mes de mayo del año 1858 perseguían con saña al obispo García San Pedro, pusieron tasa a su vida. Pero ¿qué sería de aquella misión si le arrebataban a su vicario apostólico cuando más necesitaba de él? Esta consideración movió al venerable San Pedro a nombrarse un coadjutor y escogió al padre Berrio Ochoa, el cual probó en balde de rehuir el cargo. Fue consagrado obispo de Centuria a 13 de junio del año 1858, en una choza de la aldea de Ning Cuong. Trabajos y persecuciones. Pronto sucedió lo que se temía. Detenido aquel poco después, martirizáronle cruelmente. Desde ese momento, la carga del vicariato del Tonquín Central pasó a hombros del beato. Viósele emprender largos viajes de noche. El día lo pasaba oculto en las chozas, sustentábase solo con raíces y hortalizas, pero no por eso perdió nada de su acostumbrado ardor. Soy mucho más feliz que la reina en su palacio, decía. No hallándose de viaje, llevaba vida muy mortificada. Levantábase de madrugada y decía misa. Cada día rezaba el rosario entero. En su mesa no se veían ni carne ni alimentos exquisitos. Entretanto, la persecución causaba estragos. La sangre de García San Pedro no había apagado la sed de los perseguidores, y la vida del padre Berrio Ochoa peligraba. Hallábase cierto día en casa de una cristiana de La, cuando supo que el prefecto militar había enviado soldados a detenerle. Tuvo justo el tiempo para ocultarse en una covacha sin aire. A las 2 horas de estar allí, le sacaron los cristianos medio asfixiado. Como el peligro se acrecentaba más y más, fue menester trasladarse a una provincia norteña. Allí se encontró con los beatos Hermosilla y Almató y el padre Gaspar González. El ilustrísimo señor Hermosilla fue preso poco después. Berrio Ochoa y Almató, ocultos en una barca, determinaron acudir a un medio heroico y entregáronse al subprefecto, amigo de los pescadores que los guardaban ocultos. El magistrado simuló acoger benévolamente a los 2 misioneros y los envió bien acompañados a casa de un médico pagano. 2 días permanecieron allí,
pasados los cuales dijéronles que la ocasión era oportuna para escaparse. Mas apenas hubieron salido, fueron alcanzados por unos soldados que los aguardaban ocultos cerca del camino. Los dos misioneros intentaron huir y quizá hubieran logrado hacerlo, pero dio el padre al mato un mal paso y cayó de tal manera que no pudo levantarse. Detúvose Berrio Ochoa para ayudarle. Los soldados tuvieron tiempo de llegar y prenderlos. Sucedía esto a 25 de octubre de 1861. Trasladáronlos a la capital con una canga que les apretaba el cuello y las muñecas, y metiéronlos en la cárcel. Hiciéronlos luego comparecer ante el gobernador, al mismo tiempo que el beato Hermosilla y un cristiano indígena, el beato José Can, que fue azotado cruelmente. Ya al entrar en la ciudad, habían querido obligarles a pisotear una cruz arrojada en el camino, pero ellos, lejos de hacerlo, arrodilláronse para adorarla. Los mandarines comprendieron que sólo la muerte podía vencerlos. Tuvieron junta solemne y decretaron que los 3 europeos, Hermosilla, Berrio Ochoa y Almato, fuesen ajusticiados el 1 de noviembre de 1861. Martirio y glorificación. En jaulas de bambú llevaron a los valerosos confesores al lugar del suplicio. Iba en la primera el padre Almató, arrodillado y rezando el rosario. En la segunda se hallaba nuestro beato, también de rodillas y orando. Hermosilla iba en la tercera, bendiciendo triunfalmente a la muchedumbre curiosa. En llegando al lugar de la ejecución, los 3 mártires pidieron unos instantes para rezar. El padre Hermosilla dijo luego a los verdugos que hiciesen lo mandado. Ataron entonces las manos y hombros de los mártires a un poste hincado en el suelo. Oyóse luego un toque de corneta y las 3 cabezas rodaron por el suelo. El año de 1886, las sagradas reliquias de los gloriosos mártires del Tonquín fueron trasladadas a Manila y de allí a España, a bordo del vapor Isla de Luzón. En el puerto de Barcelona aguardaba las del beato Berrio Ochoa una delegación de Vizcaya. Lleváronlas a Elorrio, cuyos habitantes las recibieron con alborozo y fe extraordinarios. Introdújose la causa de estos santos mártires el 1 de mayo de 1902 y se la llevó adelante rápidamente. A 24 de junio de 1905 se leyó ante Pío X el decreto que proclamaba la heroicidad de su muerte. El día 20 de mayo de 1906, en medio de un inmenso concurso de españoles de todas las provincias, pero sobre todo de Vizcaya, se celebró la solemne beatificación de Valentín de Berrio Ochoa, Jerónimo Hermosilla, Pedro Almató y José Can. A estos gloriosos nombres se añadieron los de los beatos Francisco Gil de Federic y Mateo Leciniana, martirizados el año 1745, y los venerables Jacinto Castañeda y Vicente Liem, martirizados el año 1773. La fiesta del beato Valentín de Berrio Ochoa se celebra el 4 de julio.